Buenos días, queridos alumnos de los cuartos medios. Soy el profesor Eduardo González, el profesor de la asignatura de física. Este año intentaremos entregar los contenidos del presente año, cuarto medio, pero también incluiremos unidades de repaso durante este 2021. La unidad número 1, cuarto medio, se relaciona con la energía eléctrica. Para comenzar, sin perder mucho tiempo, trataremos de trabajar con tres objetivos: analizar los métodos para electrizar un cuerpo, comprender la ley de Ohm y comprender el sentido que sigue la corriente eléctrica. Antes que todo, es fundamental reconocer el concepto de átomo, el cual significa sin división. Pero a medida que pasó la historia, sabemos que el átomo sí tiene división. El átomo tiene partículas, que son los protones, partículas que se encuentran en el núcleo con carga positiva, neutrones, partículas que se encuentran en el núcleo sin carga, y también tenemos electrones, que es la partícula más pequeña, que tiene carga negativa, que gira muy rápido y no se sabe con exactitud la ubicación en cierto momento en el tiempo. Exactamente es esta partícula llamada electrón que se relaciona con lo que es la energía eléctrica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En nuestro país, Chile, podemos obtener energía eléctrica principalmente a partir de la fuerza del agua, es decir, a partir de la energía hidráulica la transformamos en energía eléctrica. Existen tres tipos de empresas asociadas a este proceso. Una empresa se encarga de generar la energía eléctrica. La empresa más cercana a nuestra ubicación geográfica, quizás se nos viene en mente la empresa Colbún Machicura. Por otro lado, hay otra empresa que se encarga de transmitir a las ciudades esta energía eléctrica por torres de alta tensión. Y otra empresa se encarga de la distribución a nuestras casas, a nuestros colegios, a nuestros hospitales. Esta empresa, en cuanto a nuestra ciudad, es la empresa CGE. Lógicamente, dependiendo del consumo que tengamos todos los meses, a fin de mes se nos cobra una boleta por el consumo de la energía eléctrica. Pero no solamente a partir de la energía hidráulica se puede obtener energía eléctrica. A partir de energía eólica del viento también se puede obtener energía eléctrica. Quizá las personas que han tenido la suerte de viajar al norte podrán haber visto cómo se transforma a partir de la energía eólica en energía eléctrica. Y por otro lado, también hay otros países más avanzados científicamente que obtienen su energía eléctrica a partir de la energía nuclear, a partir de la fisión nuclear. A partir de ciertos átomos radioactivos se parten, se fragmentan, se dividen y liberan una gran cantidad de energía eléctrica. Países como por ejemplo Estados Unidos, Japón, Francia, entre otros. Uno de los monitos animados, caricatura más conocida por muchos jóvenes como ustedes, son los Simpsons. Homero Simpson trabaja en una planta nuclear. Es un ejemplo como otros países obtienen su energía eléctrica. Y por otro lado, es muy importante recordar el sentido que tiene la corriente eléctrica. La corriente eléctrica siempre circula desde el polo positivo hacia el polo negativo. Es muy difícil plantear nuestras vidas sin la energía eléctrica, debido a que nos acostumbramos a realizar diversas actividades, compras en los supermercados, donde para pagar necesitamos una tarjeta y esta tarjeta funciona con energía eléctrica. O independiente que paguemos en efectivo, las cajas necesitan luz. También para mantener los alimentos, gran parte de los alimentos tienen que mantener cadenas de frío. También para cocinar, para mantener alimentos en nuestra casa. Para generar agua también se necesita energía eléctrica, para hacer agua potable. Para vestirse, la plancha. Para trabajar, un profesor, computador, celular, data y otros artefactos que están en la actualidad.
para afeitarse, máquinas de afeitarse eléctrica. Y así, la energía eléctrica la verdad es una gran solución a nuestras vidas, pero también en algunos casos nos puede jugar en contra si en algún momento no disponemos de la energía eléctrica. Importancia de la electricidad. ¿Te imaginas lo que le pasaría a la humanidad si no pudiéramos utilizar la energía para producir electricidad? No podríamos utilizar celulares, tablets ni computadoras, tampoco el internet. Los hospitales tendrían que volver a trabajar con métodos antiguos y poco seguros. Los bancos no podrían tener el control de las cuentas bancarias de sus clientes. Muchos negocios ni existirían. Tampoco tendríamos transporte, los autos serían muy difíciles de fabricar y habría que volver a utilizar caballos y otros medios para transportarnos. Peor aún, las empresas que producen alimentos, medicamentos y demás dejarían de funcionar, ya que no podrían tener en funcionamiento sus máquinas, por lo cual habría escasez de alimentos, medicamentos y agua, entre otras cosas. Si eso sucediera, muchas personas se desesperarían y habría caos, terror e inseguridad en toda la población. La verdad, no quiero que eso suceda, ya que me gusta poder usar internet y utilizar todos mis dispositivos electrónicos. Nunca me canso de hablar sobre la electricidad y su importancia para nosotros, ya que para mí es lo más genial que conozco. Para mí también. Espero que hayas aprendido mucho hoy conmigo y que continuemos aprendiendo más sobre la electricidad y cómo utilizarla. ¡Nos vemos en la próxima! La carga eléctrica es una propiedad de la materia que tienen todos los cuerpos, e incluso los cuerpos que son fundamentales o neutros, porque estos tienen igual cargas positivas que cargas negativas. En el caso que tenga un cuerpo con más cargas negativas, es un anión. Y si tengo un cuerpo con más cargas positivas, es un catión. Cuando tenemos cargas que son iguales, se producen fuerzas de repulsión que se tienden a alejar. Y cuando tenemos cargas diferentes, se producen fuerzas de atracción entre estos cuerpos cargados eléctricamente. Para comenzar, es fundamental que comprendamos que está la ley de conservación de las cargas. Es decir, las cargas no se crean ni se destruyen, solamente se pueden traspasar de un cuerpo a otro. Un ejemplo, inicialmente tenemos dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B. En el caso del cuerpo A tiene 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas y el cuerpo B tiene 2 negativas. Es decir, tenemos un total de 7 negativos y positivos tenemos 2, 3, 4. Pueden haber transferencia de cargas negativas, pero sin embargo, después, nuevamente al contabilizar, nos damos cuenta que se mantienen las cargas positivas, no hay traspaso de ellas, y en el caso de las cargas negativas, el cuerpo A nos quedó con 4 y el cuerpo B nos quedó con 3. Es decir, la sumatoria se cumple. En este caso lo que está ocurriendo es que se traspasó una carga negativa desde el cuerpo A hacia el cuerpo B. Los materiales se pueden clasificar como conductores o aislantes. Algunos conductores son generalmente metales, como la plata, el cobre, el oro, pero también hay otros materiales que también son conductores, como el grafito del lápiz mina, o también soluciones salinas. Nuestro cuerpo tiene gran cantidad de agua y también sal, por lo tanto también es un conductor eléctrico. Por otro lado, los aislantes no permiten el paso de la corriente. La madera, gomas, plástico son aislantes. Nuestra red de corriente está formada principalmente por cobre,
que es un conductor, y también está cubierto por plástico para evitar accidentes. Tenemos tres técnicas para electrizar un cuerpo. La más simple es la electrización por contacto, que consiste cuando tenemos un cuerpo cargado eléctricamente, toca un cuerpo neutro. Y el cuerpo neutro queda con la misma carga inicial que tiene el cuerpo cargado. La segunda técnica se llama electrización por frotamiento, que consiste en frotar dos cuerpos inicialmente en estado neutros. Dependiendo del material, existe un traspaso de cargas eléctricas, específicamente de cargas negativas. Es decir, nos queda un cuerpo cargado negativo y el otro cuerpo nos queda cargado positivo. El tercer método para electrizar un cuerpo se conoce con el nombre de la inducción. Inicialmente tenemos un cuerpo cargado y un cuerpo neutro. El cuerpo cargado, que en este ejemplo tenemos un cuerpo cargado con carga positiva, se acerca sin tocar a un cuerpo neutro, que está representado por la esfera, y el cuerpo neutro reorganiza sus cargas. Como las cargas diferentes se tienden a atraer, las cargas negativas se tienden a ir más cerca del cuerpo cargado positivamente y lógicamente se produce una fuerza de atracción entre estos cuerpos, que sería un cuerpo neutro y un cuerpo cargado eléctricamente. A modo de resumen, podemos decir entonces que la carga eléctrica es una propiedad de la materia que tienen todos los cuerpos independiente de su naturaleza. Esta puede ser positiva o puede ser negativa. Son solamente los electrones los que se pueden traspasar de un cuerpo a otro cuerpo. Cuando cierto átomo nos queda con exceso de electrones, nos queda con carga negativa y se le puede llamar anión. Y lo contrario, cuando un átomo pierde electrones, nos queda cargado positivo y se le puede llamar catión. Y tenemos tres técnicas para electrizar un cuerpo: contacto, frotamiento, inducción. Dos de estas requieren de un cuerpo cargado inicialmente, que sería contacto e inducción. Solamente en la técnica de frotamiento, los dos cuerpos iniciales se encuentran en estado neutro. Para comprender y aplicar la ley de Ohm, tenemos que comprender tres variables básicas que son las que relaciona Ohm. Una de ellas es la intensidad de corriente eléctrica, que corresponde al flujo de cargas negativas que circula por unidad de tiempo. Su fórmula es intensidad de corriente es igual a las cargas eléctricas. La unidad de cargas es el coulomb dividido en el tiempo, que tiene que estar en segundos. La unidad de intensidad de la corriente eléctrica es el ampere. Y recordar también que siempre la corriente avanza desde el polo positivo hacia el polo negativo, siempre en esa misma dirección. Un ejercicio con relación a la aplicación de la fórmula de la intensidad de corriente eléctrica. En este ejercicio nos están dando la carga 200 coulombs y el tiempo 4 segundos y nos preguntan la intensidad. Si reemplazamos la fórmula nos quedaría intensidad es carga dividido tiempo, es decir, 200 coulombs dividido en 4 segundos nos da una intensidad igual a 50 amperes. La segunda variable de la ley de Ohm es el voltaje, que corresponde a la diferencia de potencial con que fluyen los electrones del polo positivo al polo negativo. La unidad de voltaje es el volt. Por ejemplo, el voltaje que nos está llegando a nuestras casas son 220 volts. El voltaje de una pila es de 1,5 volts. El voltaje de la fuente de poder de la batería de nuestro automóvil son 12 volts. La tercera variable es la resistencia eléctrica,
que corresponde a un obstáculo al paso de la corriente eléctrica. Cada artefacto corresponde a una resistencia eléctrica. Cuando dentro de un mismo sistema eléctrico tenemos diversas resistencias funcionando, se produce una sobrecarga, sobre todo cuando tenemos muchos electrodomésticos con alta potencia, es decir, están consumiendo mucha energía. En esos casos se nos puede bajar el automático, es decir, cortar la corriente eléctrica. La unidad de la resistencia eléctrica es ohm. La relación de estas tres variables ya trabajadas es la ley de Ohm, la cual establece que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje dividido la resistencia eléctrica. De la fórmula original podemos despejar voltaje, llegando a la conclusión que voltaje corresponde a la multiplicación de la intensidad de corriente por la resistencia, o podemos despejar resistencia, la cual es igual al voltaje dividido en la intensidad de corriente eléctrica. Nos están proponiendo un ejercicio de aplicación de la ley de Ohm. La pregunta es la resistencia. Según Ohm, resistencia es voltaje dividido intensidad. Si vemos la gráfica, tenemos la intensidad en el eje Y, en amperes, y tenemos el voltaje en el eje X, en volt. Al reemplazar los valores, ocupando el punto A o el punto B, en este caso podemos ocupar, por ejemplo, el punto B, tenemos un voltaje de 30, y ese voltaje de 30 equivale a 6 amperes, según la gráfica. Al hacer la división llegamos a un resultado de 5 ohm. Sería lo correcto la alternativa letra D. No todos los circuitos son iguales. Tenemos circuito en serie, que es el circuito que sigue un puro camino, en el cual todas las intensidades son iguales. Tenemos circuito en paralelo, que la corriente se subdivide. Un ejemplo es la red domiciliaria de corriente, en la cual en todos los puntos llega el mismo voltaje que comentamos un momento atrás. El voltaje que nos está llegando acá en Chile son 220 volts. Y también podemos tener un circuito mixto o combinado, el cual tiene tanto resistencias en serie como también tiene resistencia en paralelo. La siguiente clase vamos a continuar explicando cómo se calculan las resistencias totales de circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. De tarea queda resolver el ejercicio propuesto de la página 165 de su libro de física. Para guiarse, hay un ejercicio resuelto en la misma página 165, muy similar. Si alguien no dispone del libro, está la opción que envía un correo para que se lo mande digital, o también para que le pueda entregar alguna copia física del libro que tengo en el colegio. Por cualquier otra consulta, duda o comentario, está mi correo electrónico ego456@gmail.com. Me despido esperando que se encuentren bien de salud y quedo atento a su consulta vía correo electrónico. Hasta pronto.